Tiro al blanco nueva vez con ustedes. La berenjena podrida se quebró. El PLD se quebró. Y eso no es cualquier cosa. Porque de inmediato, esa quiebra, usted ha visto cuando una fruta se pudre, que sin ponerle la mano prácticamente ella se raja, así se abre. Eso pasa con el PLD, pero que el PLD es al mismo tiempo un partido-estado, una corporación estatal corrupta, asociadas a grupos del capital privado que están en la misma dinámica de corrupción. Entonces, eso tiene un efecto sobre el Estado. Me escucharon muchas veces hablar, posiblemente una parte de ustedes, o todos los que nos siguen cada día, hablar de la dictadura constitucional, institucionalizada, presidencialista, el control de todas las instituciones. Eso estaba afectado por dentro, pero no se había producido la explosión, el estallido, la quiebra. Ahora sí, y eso provoca salidas, un movimiento centrífugo del centro hacia afuera, que debilita la dictadura, la fractura. De inmediato la debilita sensiblemente, con una tendencia a su declinación, a su decadencia. Eso está pasando a nivel de Estado ya, pero además al mismo tiempo tiende a cambiar todo el cuadro del partidismo tradicional, porque gravita, impacta los sectores empresariales que se dividen a la vez o que apuestan de diferente manera en las diferentes canastas, pero también afecta el sistema, la partidocracia tradicional. Ahora hay que estar claro, las dos facciones que no solo se separan orgánicamente, una coge hacia el campo de la llamada oposición, otra se queda en el sector oficial de Estado, gobierno, con el rótulo del PLD, pero un PLD gravemente afectado. Ambas son corruptas, mafiosas, neoliberales, clientelistas, generan el mismo producto. Claro, con no solo matices, sino tónicas, componentes también distintos. Pero igual pasa a nivel del sector de la partidocracia opositora. Ahí también la fractura del PLD impacta a ese sector y produce nuevos reagrupamientos. Una parte va hacia el lionelismo, hacia Lionel, otra hacia Abinader, PRM. Ya Abinader, el PRM no puede contar con la posibilidad de ser el centro de un polo único de oposición. No. Lionel entra a tratar de erosionar el oficialismo y al mismo tiempo a morder en el mercado de la oposición. Y eso va a crear situaciones distintas, correlaciones de fuerza distintas, mejor dicho. Porque la oposición por lo menos va a tener dos polos. Todavía podrían tener tres. Pero ahora están prefigurados tres polos. Un oficialista y dos opositores. Eso, de entrada, crea una valoración que es muy lógica de que difícilmente
el proceso termine en primera vuelta, con un triunfo de uno en primera vuelta de esos 3 polos, o de los 4, si son 4. Y se está planteando la creencia dominante, ya va avanzando en dirección a que habrá segunda vuelta. Eso al mismo tiempo cambia la situación del régimen y del PLD copado por el danilismo, porque no le ven las posibilidades de imposición que tenía antes y comienzan entonces las deserciones y también las incapacidades, porque el clientelismo en un régimen cuyo presidente termina y tiene un instrumento que se llama Gonzalo, que no da ese cuadro anterior cuando el PLD aparentemente era una cosa y controlaba todo el Estado, no va a poder desplegar las prácticas clientelistas de compra de soborno con la efectividad de antes, lo cual le complica mucho más el cuadro. Igual pasa también que el clientelismo, la trampa, se va a intensificar, o el intento de clientelismo, de compra de conciencia, de trampa, de fraude, desde el oficialismo y desde la oposición. El paso de Leonel a la oposición contamina, infecta mucho más a la oposición de todo lo malo que representa, en términos de corrupción, compra de partido, compra de votos, compra de cédula, capacidad o tendencia al fraude, todo eso. Y entonces la competencia dentro de las ambiciones de cada candidato y de cada sector se va a ensuciar mucho más. Y todo esto tiende a crear una situación que podría desbordar la propia Junta Central Electoral y el sistema electoral institucional. Incluso hay que contemplar la posibilidad de una crisis de gobernabilidad. Pero de todas maneras la inestabilidad está presente camino al 2020 en el momento de las votaciones y después de las votaciones. Porque lo que da como producto esta situación, cada vez más visto en perspectiva, en un análisis de perspectiva, lo que da es un régimen fraccionado y no para democratizarse, porque todos los componentes son neoliberales, autoritarios, corruptos. Sería, en lugar de una dictadura constitucional, institucionalizada, absoluta, hermética, ese régimen, esas instituciones darían lugar a diferentes polos dentro de él que lo fraccionan, que fraccionan el sistema, que fraccionan la dictadura. Y todo esto apunta a una debilidad de la gobernanza, como le dicen algunos, de la dominación. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. En una de sus extravagancias, Donald Trump acaba de anunciar que la Casa Blanca suprimió las suscripciones del Washington Post y del New York Times, de 2 periódicos, por los ataques que le hacen, dice él. Este no es un asunto como generalmente se enfoca, que es el tipo loco, extravagante individualmente, intolerante en extremo, espectacular. Es mucho más que eso. Él es todo eso, mezclado. Pero es que pasa que con el neofascismo, el nuevo conservadurismo, que es un producto no solo estadounidense, sino del proceso de descomposición y decadencia de la civilización capitalista, del dominio capitalista, del capitalismo galanterizado, banal,
abusador, parasitario. Porque miren ustedes, Bolsonaro, Macri, en Europa, las corrientes neofascistas, la Le Pen en Francia. Y este neofascismo, neoconservadurismo, es claro, mucho más burdo, porque la decadencia es más, la crisis es mucho mayor, es una multicrisis, una crisis múltiple, casi de todas las vertientes, económica, social, político-institucional, urbanística, medioambiental. Explota todo el tema de la excrescencia del patriarcado, capitalismo patriarcal, capitalismo que tiene como centro al hombre adulto. Todo eso el capitalismo lo potencia, sobre todo los sectores que están buscando la manera de recurrir a todas las perversidades y a todas las opresiones y potenciarlas. Y por eso lo del racismo, la xenofobia, el uso abusivo de un poder mediático altamente concentrado, dictatorial, todo eso está en juego. Y la República Dominicana no está al margen de eso. Ojo, ese vínculo de Leonel con los vinchos, esa emergencia y de cómo el sistema lo promueve del nieto de Trujillo, reivindicando el trujillismo. Toda la referencia a la reivindicación también de Balaguer que hacen los partidos del sistema es que se va conformando, eso contamina casi a todos, pero se va conformando y alguien habrá de aprovecharse más en la lógica de la xenofobia antihaitiana, del racismo antihaitiano, del fundamentalismo religioso patriarcal, machista, que refrendan todos los abusos contra la mujer. Todo eso está germinando. Y hay señales claras de que Leonel Fernández pretende, sin él haber surgido desde esas ideas, oportunistamente él está manejándolas a su favor. Primero se montó sobre el conservadurismo balaguerista y sigue en eso. Ahora está tratando de atraer a ese sector. Pero ahora lo hace en la manera como trata todo el antihaitianismo, todo ese nazi racismo antihaitiano y la preeminencia que le da a los vinchos. Y habrá que ver todo esto también de los Trujillos. Pero hay algo todavía mucho más ominoso, que el uso político del fundamentalismo religioso de las sectas. Y yo decía que esa referencia a Jehová, al Dios de la guerra, presente en todas esas sectas patriarcales, machistas, racistas, porque además tienen raíces fuertes en los Estados Unidos, es una clara señal de que él va a tratar de potenciarse en esas perversidades, en todas esas discriminaciones. Pero esto también es señal de la descomposición. Y entonces todos van a competir, van a tratar de competir en ese terreno. Si alguien lo agarra con fuerza, y por eso el afán de los vinchos de tener un dirigente, un candidato que mordiera más el electorado, que tuviera más capacidad clientelar, porque ese es lo otro que está caracterizando la situación,
que no hay flujo de votantes por atracción, sino por el voto en Kent y sobre todo por el clientelismo, lo que reduce el mercado electoral. Lo reduce, es decir, todos esos partidos se van a nutrir sobre todo del clientelismo, de la trampa, de todo esto. Hay que ver el gran vacío que tuvieron las elecciones primarias. Más del 70% de la gente no concurrió ahí. Todo esto indica hasta dónde llega la legitimidad y nos obliga a lo que queremos cambiar esto, a hablar del cambio radical, de las transformaciones, a presentar propuestas, a presentar una línea de ruptura, una vía distinta. Y por eso estamos comenzando ese proceso, convocando la marcha por el cambio radical, diciéndole un no a ningún corrupto, que se vayan todos y todas, y vamos a abrazar las grandes demandas de los diferentes sectores, mujeres, pueblo, ambientalistas, trabajadores. Esa es la ruta que puede darle un viraje a esta situación. Cuidado, cuidado. Dos temas de mucha actualidad más allá de nuestras fronteras marítimas. Haití. El formidable movimiento político-social que se ha traducido en una rebeldía recurrente en Haití, está anunciando la decisión de arreciar a partir del lunes la línea para echar abajo el gobierno, el régimen de Jovenel Moïse, que es un engendro de los Estados Unidos y de Martelly, que también lo fue, corrupto, entreguista, que además está abusando del pueblo haitiano, empobreciéndolo aún más como representante de ese poder, de ese bloque de dominación. Eso tiene singular importancia para nuestra América y ojalá a nadie de ese movimiento, porque es una confluencia también diversa, se le ocurra pactar, porque están a punto de lograr ese propósito. Lo otro es Bolivia, otra cara. Había preocupaciones, porque ciertamente la evaluación, y yo tuve conversación con uno de los intelectuales revolucionarios de más profundidad en el análisis, Hugo Moldis, que fue parte del ELN, de todo aquel movimiento vinculado al Che, que me decía que había riesgo si no se ganaba en primera vuelta. Pues Evo ganó en primera vuelta. Claro, le están armando, o como quisieron armarle, porque eso se está también debilitando. Una pelotera de esa. Claro, yo insisto, esto hay que asumir con alegría el triunfo, pero hay que reflexionar. Los procesos reformistas, reformadores, que le llaman progresistas de diferente grado, y a mí no me gusta la palabra progresista, ya el Che lo decía, es la cosa más ambigua, que no profundizan los cambios, que no se convierten en reales movimientos transformadores, que cuestionen a profundidad la dominación capitalista, corren el riesgo de desgastarse. Y más si hay ingredientes de corrupción, si hay formas de gobernar que de alguna manera se asemejan a los de la derecha, en lugar de los cambios estructurales, el asistencialismo, en fin. De manera que hay que ver lo de Bolivia con alegría, repito, por lo que significa la victoria, porque lo otro era ominoso. Eso es una derecha fascistoide, la de Bolivia.
y eso obligaba entonces a confrontaciones de más profundidad. Pero al mismo tiempo hay que reflexionar en el campo nuestro en dirección a la importancia de profundizar los cambios. Un fuerte abrazo y hasta el próximo lunes, que estaremos aquí con ustedes con la esperanza de que ese anuncio del movimiento haitiano se lleve a la práctica. Un fuerte abrazo y hasta el próximo lunes. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro al Blanco.